El 20 de agosto de 2009, Cristina Kirchner anunció por cadena nacional la creación del programa Fútbol para Todos, que estatizó los derechos de televisación de los partidos. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes, como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero... En aquel momento, Cristina aseguró que el Estado no iba a poner un peso para la transmisión gratuita de los partidos. Y dijo más. Dijo también que el excedente por comercializar la transmisión iría a la AFA y al deporte olímpico. El gobierno no quiere hacer negocios con el fútbol, al contrario. Quiere promover el deporte, quiere promover la industria, quiere ayudar a clubes. Señoras y señores... A más de 3 años de aquel anuncio no hubo excedente. Solo hubo gastos multimillonarios, en aumento y sin control. Y proyecta gastar mucho más aún porque el año que viene es un año electoral. Jugada magnífica. Fútbol para Todos le costó en total al Estado 4.773 millones. ¿Cómo se llegó a esa cifra? Se sumaron gastos por 3 conceptos: derechos de televisación, gastos de producción y pérdida por publicidad no cobrada. En el año pasado presupuestó 650 millones, pero finalmente va a gastar en este año que termina 900. Es difícil seguirle las cuentas. Eso es el dinero que va a la AFA, que cuando entra en la AFA no sabemos cómo se gasta. A septiembre del 2012, el gobierno ya le pagó a la AFA por derechos de televisación 2.554 millones. A eso se le suman los gastos de producción y emisión de Fútbol para Todos, que incluye los abultados honorarios de relatores como Marcelo Araujo, Julio Ricardo, Alejandro Apo y Roberto Perfumo. Cuando me hablan de que el fútbol es gratis, yo digo que no, es gratis, que va a ser gratis, lo pagamos todos. En total, desde agosto de 2009 a la fecha, el gobierno ya desembolsó 1.060 millones para la producción y emisión de Fútbol para Todos. En la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados convocamos al secretario de Deportes de la Nación y le preguntamos cuánto había recibido para estos programas. La respuesta tajante del secretario fue 0. Y finalmente hay que sumar la publicidad no cobrada. Este contrato que firmamos hoy, de pagos mensuales, luego será cubierta por la comercialización. Cristina había anunciado que iba a comercializar los espacios de publicidad durante los partidos, pero tampoco lo cumplió. El 3 de enero de 2012, la ciudad... Después del primer torneo se decidió que los partidos solo se iban a usar para promocionar actos del gobierno nacional y de empresas estatales. Un polo de desarrollo de la industria audiovisual. De este modo, el gobierno dejó de comercializar espacios por un valor que, de acuerdo al último tarifario oficial de Fútbol para Todos, equivale a 1.159 millones. Yo hice un estudio de eso y sí, seguramente podrían aportar algo a los otros deportes. Pero todavía hay más. Para el 2013, Fútbol para Todos tiene asignado en el presupuesto una partida de 1.201 millones, un 72% más que lo que se le destinó en el presupuesto de este año. Abal Medina, que es quien tiene a su cargo este programa, el 26% del total de presupuesto de la principal ministerio de la Argentina se destina al programa Fútbol para Todos. Nosotros ya llevamos dados... Como contrapartida, el presupuesto para la construcción de viviendas sociales, uno de los déficits de la gestión K después de 9 años en el poder, va a crecer en el 2013 solo 7,7%. Estamos en la Villa Itatí, en Quilmes, la más populosa del conurbano bonaerense y con altos índices de contaminación. Acá viven 50.000 personas, muchas de las cuales sufren problemas respiratorios o de piel. Toda esta gigantesca villa podría ser un barrio de viviendas dignas con la plata que el gobierno va a gastar este año en Fútbol para Todos. Con esos 1.300 millones se podrían levantar 13.000 viviendas sociales. Con la plata que Fútbol para Todos le insumió al gobierno en estos 3 años, se podría haber puesto al ferrocarril Sarmiento en óptimas condiciones de funcionamiento y de seguridad. O se podría haber avanzado con casi la mitad del soterramiento.
una obra que lleva 6 años de demora. Saben que el fútbol es un negocio extraordinario, que no necesita ser subsidiado, sino... El fin de la publicidad privada en el fútbol implicó otros cambios. Los torneos y las copas que antes llevaban el nombre del sponsor oficial fueron rebautizados con nombres K. Por ejemplo, el Clausura 2011 se llamó Néstor Kirchner. Y el torneo Apertura 2012, Eva Perón. A la copa la nombraron Evita Capitana. El anuncio lo hizo la propia Cristina. Evita Capitana, muchachos, Evita Capitana. Para promocionar el torneo, el gobierno hizo un video especial que recuerda la figura de Evita. Además del video promocional de Fútbol para Todos que el gobierno hace al comienzo de cada temporada. Todos pagados con dinero público. Aquí no hay ni promoción del deporte amateur, ni una cuestión de beneficencia para que los argentinos podamos ver nuestra pasión futbolera. Lo que hay es un fenomenal programa de publicidad oficial. Y a ver si podemos con esto colaborar desde el gobierno para que las cosas anden mejor. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, escuchabas recién la veías y escuchabas a Mariel Fitzpatrick en el informe contándote en qué se podría usar esa guita. Mira, te doy otros ejemplos que son increíbles. Con la guita que se usó 1.300 millones, este año nada más, no todos los años, que eran mucho más. Este año solamente se podrían haber construido 10 hospitales de alta complejidad. 10 hospitales. Igual que el que Cristina anunció en La Matanza, con un presupuesto de 110 millones. Y a todo esto, el que se anunció en La Matanza, el primer llamado a licitación fue en 2007 y ya la inauguración fue 2 veces postergada. Se podrían haber construido solo este año, con estos 1.300 millones, 36 hospitales de mediana complejidad. 36 hospitales de mediana complejidad, a un costo promedio de 35 millones, como por ejemplo el Hospital Mujer Virgen de la Misericordia en Mendoza, que Cristina inauguró en el 2011. Se podrían haber incluido, insisto, solo con la guita de este año de Fútbol para Todos, con 1.300 millones, 391.000 chicos más en la asignación universal por hijo. Casi 400.000 chicos más. La asignación es de 270 pesos que entrega el gobierno. Y se podrían haber construido, con esos 1.300 millones, 634 escuelas. Del plan 700 escuelas, o sea, casi todas. 634 escuelas, a un promedio de 2 millones de pesos cada uno. Con esa guita, con 1.300 millones de mangos solo este año, de Fútbol para Todos, se podrían haber incorporado 25.000 policías más en la calle por año. 25.000 policías más en la calle por año. Suponiendo que entre sueldos y cargas sociales sale 50 lucas por año cada uno. Hubieran incorporado 25.000 más este año. Ahora vas a ver lo que te decía antes, lo que le cuestan al Estado los spots de propaganda del gobierno, no del Estado, que el gobierno mete en los entretiempos de los partidos. Míralo. Hoy es un buen momento para repasar algunas cosas. Ataque a Mauricio Macri, transmitido en 8 partidos de la fecha 2. El gobierno de la ciudad tiene la obligación legal, los recursos de la nación y los recursos de los porteños para hacerse cargo del subte. ¿Por qué no lo hace? Costo del spot, 2.202.400 pesos. Ataque a José Manuel de la Sota, transmitido en 7 partidos de la fecha 3. La Nación aportó a Córdoba más de 33.195 millones de pesos. Costo del spot, 1.013.200 pesos. Ataque a Daniel Angelici, transmitido en 4 partidos de la fecha 5 de Primera División y fecha 4 del Nacional B. Nunca negué que nosotros no conozcamos quiénes son los que pertenecen a la barra. Costo del spot, 1.781.200 pesos. Ataque al Cacerolazo, transmitido en 5 partidos de la fecha 7 de Primera División y fecha 6 del Nacional B. Creo que hay mucha bronca de sectores medios. Costo del spot,
2.348.800 pesos. Ataque a Grupo Clarín 1, transmitido en 11 partidos de la fecha 8 de Primera División y fecha 7 del Nacional B. No es correcto que la comunicación la manejen solo unos pocos. Costo del spot, 2.934.400 pesos. Ataque a Grupo Clarín 2, spot 7D, transmitido en 5 partidos de la fecha 9. El 7 de diciembre. O como vamos a llamarlo desde ahora, 7D. Ataque a Grupo Clarín 2, spot Grupo Clarín, transmitido en 3 partidos de la fecha 9. Porque las leyes son para todos y están para ser cumplidas. Costo de los dos spots, 4.317.600 pesos. Ataque a Grupo Clarín 3, spot 7D, transmitido en 12 partidos de la fecha 10 de la Primera División y de la fecha 9 del Nacional B. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces evitando los monopolios. Ataque a Grupo Clarín 3, spot Grupo Clarín, transmitido en 5 partidos de la fecha 10 de Primera División y la fecha 9 del Nacional B. Costo de los dos spots, 4.996.400 pesos. Costo total, 23.415.600 pesos. Estás mareado con los números, son mucha guita, realmente es mucha plata. Las cifras que acabamos de ver engloban únicamente los spots oficiales que le costaron al Estado por haber ocupado ese espacio en la televisión pública, o sea, el espacio de los entretiempos en el fútbol, en lugar de haberlo comercializado. Y ahora te doy otra cifra. Lo que le costó al Estado emitir el spot del 7D solo una semana, de la primera semana. Lo que el Estado garpó para hacer propaganda sobre el 7D, 30.500.000 pesos. 30 millones en un solo aviso, el aviso del 7D, en una semana. ¿Cómo llegamos a esa cifra? Vos calculás lo que se le tuvo que pagar por la emisión a los canales Telefe, América, el 9, C5N y América 24, más lo que se dejó de ganar por ocupar con ese spot el espacio publicitario del Canal 7 y te da eso. 30 palos y medio en una semana de un solo aviso. Ese es fútbol para todos y propaganda para todos, con guita de algunos. Estamos haciendo un corte, en un segundo estamos de vuelta.